Te prometo que este podcast me ha costado un montón, porque lo he cambiado de arriba abajo 3 veces. Fíjate, preparé uno el lunes sobre Zapatero, bastante complicado porque no paraban de salir novedades y cada cual más increíble, que si las joyas, la mina, el oro. Ya por fin tenía todo listo, con los audios preparados, lo escribí, me ordené todas las ideas. El martes por la mañana, desde primera hora, lo tenía en la cabeza y de repente entra la UCO en la sede de Ferraz y el escándalo salta a la sesión de control al gobierno. Así que cambié por completo el podcast. Se veía además muy claramente la estrategia del PSOE y del gobierno y me puse con ello toda la mañana trabajando. Y cuando yo lo tenía ya listo para grabar, va y se conoce el sumario del juez Pedraz que revela la presunta organización criminal de las cloacas del PSOE a raíz de la imputación de Begoña Gómez y los famosos 5 días de reflexión que se tomó el presidente Sánchez. Claro, las declaraciones del presidente, después de lo que iba trascendiendo de ese sumario, pues cambiaban el enfoque. Así que voy al grano, porque encima este jueves, hoy día que estoy grabando el podcast, declara el hermano de Pedro Sánchez que también tiene que ver con todo esto. Y miedo me da que cuando le dé a publicar este capítulo ya se haya quedado viejo por esta vorágine imparable de putrefacción que está suponiendo la descomposición del sanchismo. Pero su estrategia no cambia, es resistir a toda costa. Por eso, su rueda de prensa, sus afirmaciones y su, digamos, de perdidos al río ha causado gran impacto. Hemos llegado a un punto en donde sostener la tesis de la persecución contra Sánchez y su familia es ya una broma y muchos de los fieles opinadores del sanchismo se están bajando del barco. Hay una frase que Sánchez repite sin parar y que es el centro del podcast de hoy. La dijo cuando se conoció la imputación de su mujer, la dijo con la imputación de su hermano, con la de sus dos ex número 2 en el PSOE, la dijo en el primer registro que hubo en la sede del PSOE el año pasado y ayer la volvió a repetir desde el Vaticano en esa rueda de prensa. Siempre está en su boca esta misma frase. Y por tanto, lo que sí que les puedo trasladar a la ciudadanía española es total colaboración con la justicia, respetemos a la justicia, colaboración con la justicia y el compromiso, por supuesto, del Partido Socialista en que si hay, en fin, comportamientos irregulares, nuevos, me refiero, pues actuaremos con la misma contundencia que hemos actuado antes. Claro, se trata de una frase muy bonita que repite hasta la saciedad públicamente tanto él como sus ministros y miembros del PSOE. Es un mantra. Pero paralelamente a esas frases, lo que dice hoy el sumario del juez Pedraz es que el Partido Socialista pagó a la llamada fontanera del PSOE, Leire Díez, por desestabilizar sistemáticamente a los jueces del caso Begoña y del hermano Sánchez, para buscar desactivar esas tramas, para actuar también en contra de la UCO. ¿Y por orden de quién? Las pruebas incriminan a Cerdán. Más de 22 reuniones en Ferraz y 17 fuera con Leire Díez. Pero salpica a Sánchez, que no está imputado, no está investigado, pero sí aparece varias veces citado en el sumario porque hablan en su nombre. La pregunta que hay que hacerse siempre cuando hay una investigación de un delito, en este caso son 9, es ¿a quién favorece la trama? ¿A quién favorece esos delitos? Teniendo en cuenta que se contrata a las cloacas de los casos Begoña y David Sánchez, la respuesta es clara, al presidente del gobierno. El auto revela que el one, así lo llama, el uno en inglés, se refiere a Sánchez, así por lo menos lo llaman en distintas tramas, no solo en esta, y dicen que estaba al tanto de las maniobras. Vamos paso a paso, quédate conmigo y te muestro la estrategia de Sánchez, esa estrategia en la famosa rueda de prensa del Vaticano que acabas de escuchar y que muchos han definido ya como cara de cemento, y cómo el sumario, que se conoció después de esas declaraciones de Sánchez, ha ido desmontando por completo. Una estrategia en esa rueda de prensa que pasa por el nerviosismo primero, después por agarrarse al salvavidas del mantra que acabas de escuchar, para terminar encontrándose cómodo y lanzar incluso bromas y un desafío a la ciudadanía. Comenzamos. Soy Pedro J. Rabadán y escuchas el podcast La Batalla del Relato. Los registros en la sede de Ferraz o requerimientos de información, ambas fórmulas son correctas y ciertas, y llaman a Sánchez en el Vaticano. Acababa de tener una reunión con el Papa. Como los hechos iban saliendo continuamente, las noticias iban conociendo poco a poco
las imputaciones de Santos Cerdán, de la gerente del PSOE, de Leire, de Dolcet, los registros en la casa de Cerdán, del empresario. Cuando le preguntan al presidente en esa rueda de prensa, se le nota en un primer momento balbuceante, nervioso, se trastabilla, aunque finalmente se recompone para decir lo de siempre y tirar del eslogan prefabricado. Como ese marinero que cae al agua, que empieza a chapotear hasta que le tiran el salvavidas. Él encontró el salvavidas en el eslogan. Efectivamente, los requerimientos que se están produciendo ahora mismo en la sede del Partido Socialista, también por eso me he retrasado, porque los desconocía, he tenido que preguntar exactamente qué es lo que estaba sucediendo y eso me... ¿Te has fijado cómo balbucea, cómo está nervioso, cómo no es capaz de hilar una palabra? Está acorralado. Pero ahí es donde encuentra el salvavidas, en la figura del requerimiento y ya por fin encuentra su mensaje. Parece que es importante como matiz, porque antes sucedía todo lo contrario. Teníamos precisamente a una organización política que utilizaba a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a la justicia para obstruir investigaciones judiciales. En este caso, bueno, pues aparentemente estamos hablando de un requerimiento, no estamos hablando de un registro y, por tanto, lo que sí que les puedo trasladar a la ciudadanía española es total colaboración con la justicia. Como ves, para salir del atolladero, ataca al partido de la oposición, al PP, que no tenía nada que ver en este asunto. Pero justo he parado ahí el corte para que prestes atención a lo que viene ahora, que para mí es esencial, porque se va a referir a Leire 10. También decir que si al final estamos hablando de este caso de la exmilitante Leire, pues evidentemente se tomaron las decisiones sobre ella inmediatamente cuando saltó a la luz todo este caso hace más ya de un año y, por tanto, bueno, pues los tiempos de la justicia son los tiempos de la justicia, respetemos a la justicia, colaboración con la justicia y el compromiso, por supuesto, del Partido Socialista en que si hay, en fin, comportamientos irregulares, nuevos, me refiero, pues actuaremos con la misma contundencia que hemos actuado antes. Es decir, intentaba Sánchez aquí desligarse completamente del caso de Leire 10, diciendo que ya actuaron con contundencia contra ella cuando la suspendieron de militancia. Una periodista, así se presentaba a ella, que si te acuerdas, decía no conocer y que los medios afines a Moncloa, empezando por Televisión Española, decían que solo se la conocía de una foto con Ferraz, que no tenía ninguna relación con el aparato, con el PSOE. Pues bien, según el auto del juez Pedraz, el PSOE pagó 188.000 euros a las cloacas de Leire 10 en facturas falsas. Y Sánchez volvía a tirar del eslogan. Actuaremos con la misma contundencia que hemos actuado antes. Una idea de la contundencia que no es nueva, ha ido repitiendo siempre. Por ejemplo, te voy a poner dos veces. Una cuando lo dijo el mismo día que metieron en la cárcel Santos Cerdán y otro día contestando al Partido Popular en el Congreso. La contundencia de Sánchez. El Partido Socialista actuó de manera contundente desde el primer momento, se han asumido esas responsabilidades, se ha apartado, en este caso Santos Cerdán, del Partido Socialista y ahora es el momento de la justicia. Hay una gran diferencia entre nosotros y ellos, y es que cuando por desgracia sufrimos casos de corrupción, nosotros actuamos con total contundencia frente a lo que hace el Partido Popular en el día de hoy también. Sí. El ejemplo más palmario. Contundencia, lo hemos escuchado antes, de Sánchez sobre Leire 10 en esa comparecencia en el Vaticano. Es cierto, Leire 10, pues suspendida de militancia, o más bien fue ella la que se presentó en Ferraz para pedir su baja como militante. Así que la contundencia, pues tampoco es que sea muy espectacular. Fíjate, porque Sánchez no sabía, cuando dijo esa frase en la rueda de prensa en el Vaticano, que ahora después iba a conocerse un auto demoledor. Esto es importante. Según el auto, el partido no está imputado como persona jurídica, pero sí que se le da al PSOE la capacidad de dar la estructura orgánica del partido para que Cerdán, en nombre del One, del número uno, encargase a las cloacas, según dice el auto, el ofrecimiento a funcionarios de la Guardia Civil, investigadores y fiscales de remuneraciones o favores a cambio de información o actos contrarios al ejercicio de sus cargos. Es decir, una operación contra jueces, fiscales, contra la UCO, y en otro momento del auto se habla también que se acercaron a periodistas, y esto no tenía más que otro objetivo: controlar el relato y neutralizar a los medios que sí que estaban dando información veraz. La estrategia del dubitativo y trastabillado Sánchez del principio
pasaba también por minimizar el impacto de la noticia de que la UCO estuviera recabando información en Ferraz. Pero lo hace de una forma un poco burda, porque él mismo ponía a los que hacemos esto, a los que nos dedicamos a analizar la información política, nos ponía en la pista de lo que realmente estaba haciendo. Él decía que no estaba haciendo lo que en verdad sí estaba haciendo, que es minimizar el registro de la UCO. No estamos hablando de un registro. No quiero tampoco, minusvalorar la gravedad de la investigación que ahora mismo la Audiencia Nacional está teniendo en curso. Has visto, él mismo te dice lo que no está intentando hacer. Ahora te está dando la pista de lo que sí que está intentando hacer. De hecho, en esa misma rueda de prensa le ocurre lo mismo cuando le preguntan si va a convocar elecciones. Él dice que no las va a convocar, pero no por interés personal, sino por el de los ciudadanos. Bueno, más bien se puede entender todo lo contrario. Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Como has visto, Sánchez ya habla de no convocar elecciones, ya se siente a gusto, se siente a salvo, ya ha pasado ese trago de estar dubitativo, ha encontrado los eslóganes y ahora pues ha dicho que no va a convocar elecciones y tan arriba se vino en su manual de resistencia y en su ida hacia adelante que nos decía ya no solo que no va a convocar elecciones, que si las convocase ahora por interés partidista a él le convendría porque sacaría una mayoría más holgada que la que tiene ahora para gobernar. Hay algún compañero pues que evidentemente lo que me pide es adelantar las elecciones porque es consciente de que voy a tener una mayor mayoría parlamentaria en el Gobierno y en el Congreso para poder gobernar de manera mucho más tranquila. Y yo se lo agradezco. Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy, con guerras por todo el mundo, con crisis que exigen de respuestas eficaces y también equitativas por parte de la Administración General del Estado, es la estabilidad y la consolidación de políticas que nos están permitiendo precisamente zafarnos de las... Ya lo has oído, Sánchez no convoca elecciones porque lo que quiere es darte a ti estabilidad como ciudadano, porque es lo que te interesa a ti. Esta es la parte que más ha impresionado a los medios de comunicación. De hecho, algunos hablan aquí de lo que llamamos la cara de cemento, es decir, que a él le convendría convocar elecciones, pero que lo hace por el interés de los ciudadanos. Bueno, poca broma, le haré a ver después el auto de Pedraz, porque le salpica. ¿Cómo le salpica? Primero por cómo se inicia la trama. El juez la sitúa en abril de 2024, exactamente en el día en que Pedro Sánchez publicó una carta en la que anunciaba que se retiraba 5 días a reflexionar después de que se conociera la imputación de su mujer. 2 días después de esa carta, en la sede del PSOE se reunía Santos Cerdán, que era número 2 del PSOE y número 2 de Sánchez, el jefe de prensa, su ex jefe de gabinete, la fontanera del PSOE Leire Díaz y su compañero, el empresario Dolcet. Esto es, según el juez, el punto de inflexión porque allí se decide comenzar acciones para desestabilizar a los jueces de las causas que afectan principalmente al presidente del gobierno, también al PSOE, pero principalmente los casos Begoña y David Sánchez. Es decir, Sánchez decía por un lado que confiaba en la justicia en esa carta, que colaboraría con ella en el caso de su mujer, pero por otro lado el PSOE, según los testimonios de los propios imputados, con conocimiento de Sánchez, ponían en marcha esta trama para atacar a jueces y a los investigadores de la UCO que llevaban el caso Begoña y el hermano de Sánchez. Seguro que recuerdas que tras esos 5 días se reafirmó Sánchez más que nunca en su voluntad de seguir en la presidencia del gobierno y anunció que iba a luchar contra el fango, contra los bulos, contra los pseudomedios. Hizo un tour por cadenas de televisiones y radios amigas para repetir eso mismo una y otra vez. Incluso recuerda que decenas de periodistas firmaron un manifiesto en defensa de Pedro Sánchez, con los bulos que atacaban a la mujer del presidente, entre ellos Silvia Enchaurrondo, la misma que decía que Leire Díez era una militante desconocida en Ferraz que solo tenía una foto con algún dirigente. Ustedes tengan toda la información sobre la mesa. Leire Díez, militante, sin cargo. Su relación con Ferraz es esa, militante, dice el Partido Socialista. Hay una foto que la vincula con la sede del Partido Socialista. La única que vio claramente cuáles eran las intenciones del gobierno y de Sánchez en esos 5 días, y lo dijo públicamente, fue Ayuso. ¿Y saben realmente lo que está pasando aquí? Que Sánchez se va a encerrar 5 días
para ver cómo triturar a los jueces, a la oposición y a la empresa independiente a partir del lunes. El auto recoge además más conexiones con Sánchez, te lo cuento. El PSOE, según el juez, financió ilegalmente estas cloacas mediante facturas falsas. En esas reuniones, Leire Díez dijo que tenían información que favorecía al presidente señalándole directamente como beneficiario. Hay un mensaje, de hecho, que Leire envía a Vicente Fernández el día 25, la víspera de esa reunión. Me voy de urgencia a Madrid. Me ha mandado Santos, pues Santos Cerdán, ir. Tenemos información que ayudaría al presidente, se cierran comillas. La propia Leire Díez, en sus gestiones de cloaca, dijo en varias ocasiones que actuaba en nombre de Pedro Sánchez o que Sánchez estaba al tanto de esas gestiones. La más fuerte es una grabación a la propia Leire Díez en la que dice que trabajan por mandato del presidente del gobierno que les ha encargado, dice literalmente, limpiar caiga quien caiga. Sánchez no estaba presencialmente en esas reuniones, ni tampoco conectado, pero sí sus personas de confianza. En una de esas reuniones, Cerdán fijó literalmente por orden del One, es decir, del número 1, es decir, de Pedro Sánchez, el caso hidrocarburos como prioritario de la trama. Incluso desde medios donde habitualmente se ha defendido al gobierno, como La Sexta, abandonan el barco ante la gravedad del caso y los datos que se reflejan en el auto del juez Pedraz. Por ejemplo, Ferreras. En el interior del PSOE para desactivar casos hay una kitchen. Pero cuando hay una kitchen del PP, habrá que contarla. Si hay una kitchen, si la justicia cree y la Guardia Civil que hay una kitchen del PSOE para acabar con el fiscal anticorrupción, Luzón, con el fiscal Grinda, o con el teniente coronel Balas de la Unidad Central Operativa, o con medios de comunicación, ¿qué decimos? Como tenemos esta sensación de que viene a por nosotros, si el problema no es, claro que la derecha quiere acabar con este gobierno desde el primer minuto, igual que la izquierda quiere acabar con un gobierno de derechas cuando gobiernan. La cuestión es si hay materia para investigar. ¿Cómo ves el argumento que, por ejemplo, esta mañana repetían otra vez en televisión española de que esto es una persecución de la derecha y la ultraderecha a través de jueces de ultraderecha? Pues ya no cuela. Y más cuando el que instruye la causa es el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, que, entre otros casos, llevó, por ejemplo, la financiación ilegal del Partido Popular y hubo condena. El auto recoge también una de las líneas de actuación de esta trama, que fue contactar con periodistas. No lo dice así, pero básicamente lo que intentaban es sumarlos para la causa, no sé si pagándoles o no sé cómo lo hacían, para intentar, como hicieron con jueces y con investigadores, que estuvieran de la mano del gobierno. Sumando a esos periodistas para controlar el relato y neutralizar las informaciones que salían sobre los casos Begoña y el hermano de Sánchez y sobre el PSOE. Seguro que no nos sorprenderán algunos nombres cuando se conozcan. Y ojalá y salgan. Porque, quién sabe, a lo mejor hay en esa lista algunos de quienes firmaron el manifiesto en defensa de Sánchez del que hablábamos antes. Sería muy bueno conocer esos periodistas comprados por las cloacas del PSOE. Claro, has visto La Sexta cómo decían que aquí hay materia. Escucha, por ejemplo, hoy a Lucía Méndez en la cadena SER, otro medio que ha defendido a Pedro Sánchez, y la verdad que cuando escuchas lo que dice Lucía Méndez, la cabeza da vueltas. Todos los periodistas hemos sido engañados por el Partido Socialista descaradamente en relación con quién era Leire Díaz. Era Antoñita la Fantástica. El PSOE, dice, engañó a todos los periodistas sobre Leire Díez. Yo creo que engañó solo a los que se dejaron engañar o a los que quisieron ser engañados o a los que pagaron para hacerse los engañados. Porque la versión de que Leire Díez era una militante que nadie apenas conocía en el PSOE y que actuaba por su cuenta era insostenible desde el primer momento. Y la mayoría de los periodistas honrados de este país lo sabían. Pero uno de los grandes problemas de la democracia en España es una prensa servil con el poder hasta límites insospechados. Su relación con Ferraz es esa, militante, dice el Partido Socialista. Hay una foto que la vincula con la sede del Partido Socialista. Y Sánchez sabe de la importancia de tener a los medios de comunicación a su servicio. Por eso el martes, este mismo martes de esta semana, concedió una nueva licencia de televisión. El canal 7 se llama, a Contreras y a los más fieles sanchistas que fueron desterrados del grupo Prisa, que es ya de por sí sanchista. En medio de esta semana fatídica, Televisión, al Grupo Amigo, recuerda que ya pasó con la Dana. Con los muertos aún flotando, el gobierno y sus socios no suspendieron la votación en el Congreso para aprobar la ley que cambiaba la designación y nombramientos de la nueva cúpula de Radio Televisión Española. Y de allí, de ese nombramiento, con los muertos flotando, vinieron luego
todos estos programas de Inchaurrondo, Javier Ruiz, Cintora, etc. Por cierto, un dato más, en el que nadie ha reparado. Esta misma Leire Díez, a sueldo de 4.000 euros por parte del PSOE, de las cloacas, fue la directora de Productos y Servicios de Correos. Es la parte de esta empresa de correos que gestiona el voto por correo y lo gestionó en las pasadas elecciones de 2023. Mantén altas tus defensas, que no te manipulen. Nos escuchamos pronto.